estructura ósea es realmente pequeña. Es realmente pequeña. En la mayor superficie lo va a abarcar la estructura cartilaginosa. Dentro de esta estructura cartilaginosa tenemos los cartílagos laterales, el cartílago lateral accesorio, el cartílago alar mayor y el cartílago del septo nasal. Estos normalmente ocupan entre el 70 al 80% de la superficie de todo lo que viene a ser la pirámide nasal. 20% es la porción ósea. Entonces, cuando nosotros, y esto lo vemos mucho en emergencia, llegan los pacientes trauma en la pirámide nasal, dicen no, fractura de huesos nasales, y checan. O sea, realmente esto muchas veces no. Lo que se lateraliza es el cartílago, más no se rompe el hueso. Por eso, ¿qué es lo que hace el otorrino? Lo endereza. Puede enderezarlo porque no se ha fracturado el hueso, lo que está lateralizado es solamente el cartílago. Cuando se fractura el hueso, nuevamente en esta zona de acá, que es la porción más superior, en la parte más superior, normalmente tienen que ser traumas de alto impacto, altas altas para poder fracturar un hueso. ¿Correcto? Entonces, ahí ya requiere otro tipo de manejo, donde se enyesa, requieren tratamiento quirúrgico algunas veces. Entonces, cuando nosotros hablamos de fractura, implica la lesión propia del hueso. Entonces, como bien se mencionó antes, si nosotros vemos un esquema de estructura, las narinas, la cavidad nasal y atrás tenemos las guanas. Entonces, cuando vemos en el corte sagital la parte intermedia, hablamos del septo nasal. En el septo nasal tenemos un componente netamente óseo y el componente cartilaginoso mayor. El septo posee parte ósea cartilaginosa que es blanda y móvil, siendo sus principales componentes la lámina perpendicular del etmoides, el búmer y el cartílago del septo. Entonces, estas son las tres estructuras que principalmente van a formar parte del septo. Acá tenemos la lámina perpendicular del etmoides. La base del cráneo. Ya nosotros estamos viendo desde arriba. Todo lo que es el piso craneal. Cuando vemos el piso craneal hacia adelante, vemos una estructura sobresalida, como si fuera una cresta, la cresta de un gallo, ¿cierto? Que divide las dos láminas, las láminas cribosas, ¿no? ¿Cómo se denomina esa lámina que va de la cresta de un gallo? Cresta, la cresta gal. Entonces, cuando nosotros vemos la cresta gal, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Estamos viendo la protrusión hacia la cavidad craneana del etmoides. Eso es lo que estamos viendo. La punta del iceberg. ¿Cuál es la punta del iceberg? La cresta gal. ¿Y qué es lo que estará debajo escondido en el macizo craneal? Su lámina perpendicular. Y esa lámina perpendicular en conjunto con el septo y con el búmer nos van a hacer el cartílago y el búmer nos van a hacer el septo mismo. ¿Correcto? Detrás, ¿qué estructura vamos a encontrar detrás del etmoides? El esfenoides. ¿Se recuerdan del esfenoides? Ese hueso que tiene la forma de un murciélago, ¿no? Hueso importante, porque en este hueso, en la parte de la base del cráneo, que va a albergar las sillas turcas, que alberga qué órgano? La hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis. Entonces, hay un contacto muy cercano entre la glándula hipofisiaria y lo que viene a ser la cavidad nasosinusal y la cavidad nasal. ¿Esto por qué es importante? Tendencias actuales del manejo de tumores de la glándula hipófisis son cirugías a través de la nariz. Entran a través de la nariz, fracturando la lámina cribosa, o lo hacen a través del seno esfenoidal. Atraviesan su pared anterior y llegan hacia lo que vienen a ser los pequeños microadenomas, lesionando de la menor forma la estructura de la corteza cerebral.
práctica de la anatomía que llega a este punto. Ahora, entre la lámina perpendicular del esmoides, del pico del senoide, perdón, y el vómer, se va a generar un tipo de articulación especial, que es la articulación de tipo esquivilesis, que es una articulación de pico y estaca, ¿no? Donde queda fijo ahí para poder mantener estabilidad. Entonces, sí ven de ella, ¿no? Me parece que la luz refleja. Entonces, cuando nosotros esa estructura, tanto cartilaginosa como ósea, la revestimos de estructuras mucosas, lo que va a formarse son las conchas nasales. ¿Qué más? Conchas, ¿sí? ¿Qué viene abajo? Elimina. Las conchas y los meatos. Tenemos tres conchas, tres meatos, ¿no? Superior, medio, inferior. Entonces, ¿por qué esto es importante? En el meato medio va a haber comunicación vía auditiva. Perdón, va a haber comunicación con el seno maxilar. Va a haber un orificio que es el septum o el ostium del seno maxilar, acá en el meato medio. En el meato inferior va a estar la salida con la comunicación de lo que viene a ser la glándula. ¿Recuerdan el proceso de formación de las lágrimas que nos enseñaron en la anatomía de ojo? Ciclo pasado. ¿Cómo se forman las lágrimas? Se forman en la glándula. Lagrimal. Lacrimal, ¿no? Va al labus lacrimal, es captado por las glándulas lagrimales. Glándulas lagrimales. todo termina en el saco lacrimal. El saco lacrimal va a drenar su contenido hacia la cavidad nasal, todo el meato inferior. Mencionaba el ciclo pasado. Por eso cuando lloran, aumenta la producción de moco. No están produciendo realmente los mocos, sino porque son las propias lágrimas que se están reabsorbiendo y se están eliminando hacia la cavidad nasal. Hay una comunicación. Ahora, y eso vamos a ver también en la parte faríngea, la parte laríngea, donde va a haber una comunicación entre esa estructura y el oído medio a través de la trompa del estático. Hay zonas de comunicación que van a tener relación con estructuras que ya han visto en el pasado. Si ustedes ven en esta zona, la cavidad nasal está relacionado, tiene un vecindario posterior con el seno esfenoidal. Seno esfenoidal que guarda acá la miniatura. Hacia arriba y hacia adelante, con una relación antero-superior, está relacionado con el seno frontal. Relaciones laterales, senos maxilares. Y relacionada también que es el lateral anterior, lateral medial, los senos etmoidales. Hasta ahí nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Preguntas? Entonces, aquí han retirado un poco lo que vienen a ser los meatos y han dejado expuestas las conchas. Se dan cuenta que han retirado los meatos que lo cubrían y han dejado expuesta parte de las conchas. Y si ustedes se dan cuenta, en esta zona se forma una criba, como pequeñas celdillas. Esas son las celdillas etmoidales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seno esfenoidal, seno etmoidal, seno frontal, seno maxilar acá al costado. Se entiende la distribución espacial de eso, ¿cierto? Es más, aquí está denominado, o aquí está marcado lo que viene a ser el orificio o el ostium del seno maxilar. Y aquí, por donde va a drenar el conducto nasolacrimal. Recuerdan que les dije va por el meato inferior.
Entonces, cuando vemos la irrigación del septo, ¿no? La irrigación del septo nasal, básicamente nos centramos en dos plexos. El plexo más conocido y el más importante es el plexo de Kiesbach, y el menos conocido, pero no dejó de ser importante, es el plexo de Waldorf, o conocidos como plexo nasal anterior, plexo nasal posterior. Pero ¿cómo se forman estos plexos? Se forman de ramas mayores, y estas algunas de las conocen. Uno viene a hablar de la oftálmica. ¿De dónde es rama la oftálmica? ¿Qué carótida? ¿Es interna? Interna. Carótida interna. Ojo, la carótida externa, su territorio es cuello, cara. La carótida interna se va hacia formar el polígono de Willis, ¿cierto? Se va para formar el polígono de Willis. Su orientación es mucho más cerebral. Sin embargo, en el trayecto, una de sus pocas ramas que van hacia cara es la oftálmica. Y la oftálmica nos va a regalar dos ramas, las sigmoidales, tanto la anterior como la posterior. ¿Se entiende? Lo estamos entendiendo. Luego tendremos la maxilar. La maxilar es rama de la carótida Externa. externa, ¿no? Rama de la carótida externa, y nos van a dar dos ramas, la esternopalatina y la palatina mayor. Y la arteria facial, que también es rama de la carótida externa, la septal anterior del labio superior. Estas cinco en conjunto forman el plexo de Kiesbach, o plexo nasal anterior. ¿Dónde se deposita este plexo? En un área específica, en la parte anterior, que es el área del hígado. ¿Correcto? El área del hígado. De estas ramas, ¿por qué es importante conocerlas? Porque normalmente en las emergencias se presentan las epistaxis por sangrados nasales. Los sangrados nasales, más o menos en frecuencia, hablamos de un 70-80%, principalmente son sangrados nasales anteriores. Son esos que vienen bañados en sangre. Normalmente siempre es el plexo nasal anterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros hacemos una vez que identificamos cuál es el lugar del sangrado? Taponamiento nasal. Pero ¿qué pasa si de repente colocan su tapón nasal, el paciente ya no sangra por la nariz, sino todo se va hacia atrás, empieza a tragar sangre? Probablemente no es el único plexo comprometido, o probablemente hemos identificado mal el punto del sangrado. Esas pueden ser tanto el plexo anterior como el plexo posterior, o a veces el plexo posterior, y lo que estamos viendo hacia afuera es solo un poco, todo el resto está tragando. Entonces, cuando un paciente sangra por la nariz, lo primero que hacemos no es solo ver el sangrado externo, sino también hacer la apertura bucal y ver hacia atrás, ¿no? Ver hacia atrás la zona faríngea, la orofaringe, y ver si la sangre está cayendo hacia atrás. Si vemos sangre cayendo hacia atrás, sospechamos que también hay un compromiso del plexo posterior. Y el plexo posterior o plexo de Woodruff está formado por la estelopalatina y la palatina mayor. ¿Son ramas de quién? Antes del intermedio. Ramas de la Maxilar. maxilar. Ramas de la maxilar, y la maxilar es rama de la carótida. Entonces, recapitulamos. El plexo de Kiesbach, 5 arterias. ¿Cuáles son? Arteria, el Sigmoidal anterior, sigmoidal posterior de la oftálmica. Luego viene esfenopalatina. palatina mayor de la maxilar. Luego viene la Rama septal de la arteria. labio superior, que es rama de la facial. Y este, el plexo de Woodruff se forma de las ramas de la maxilar, que son la esfenopalatina y palatina mayor. ¿Se entendió? Sí. Para cuál de los dos plexos está afectado. O le preguntarán a los productores, ¿qué plexo es el que está afectado? ¿Anterior o posterior? Porque para poder colocar un tapón tienes que identificar cuál es el sangrado. Porque si un sangrado nasal es posterior, de nada sirve que tienes que hacer un tapón adelante. Tienes que hacer un taponamiento posterior, y se hace con sondas, se hace con catéteres. Quiere otro tipo de procedimiento.
o si es un sangrado mixto donde ambos plexos están afectados, tiene que taponear desde atrás, pero también hacia adelante. Muy al borde de identificar la causa, ya puede existir otros problemas en medio, ¿no? Ahora, un poco metiéndome en la parte embriológica. ¿Qué me da mucho ser? A llegar con una idea. ¿Por qué? Porque la parte anatómica usa mucho la parte de embriofísica para poder entender. Las raíces que vienen a hacer son cinco elementos faciales derivados del pilar delante que aparecen las fosas nasales provienen de fosas nasales primitivas. Ahora, en cuanto a los tiempos, existe ciertas divergencias entre el MUR y el ACT. Entonces, péguense a lo que le diga su docente de embriología, al tipo de literatura, porque si los exámenes tienen problemas con eso. Porque a veces algunas fechas, aunque esto es ilógico, ¿no? En medicina, es cierto, no hay nada absoluto. No todo se da rígidamente en este caso la quinta semana, puede ser entre la cuarta, quinta o sexta, siempre hay un margen de tiempo. Pero en tratados de literatura no sé por qué hay esa divergencia. Entonces, ¿cómo se forma la fosa nasal? Inicialmente tenemos dos estructuras independientes. Tenemos la fosa nasal y la cavidad oral, divididas ambas por una membrana pornasal. Esta membrana pornasal en el tiempo, durante el desarrollo embriológico, se va deformando y va cambiando de estructura. Finalmente, da base a lo que viene a ser el paladar. Esa membrana se termina convirtiendo en el paladar. Esta que es la cavidad nasal, cavidad oral. Cuando hay algún proceso que altera este desarrollo o esta modificación de esa membrana oronasal hasta convertirse en paladar, es cuando se produce el paladar. Una patología muy frecuente. Paladar hendido, ¿no? Embriológicamente se da en ese proceso. Cuando algo interrumpe todo ese proceso, se genera el paladar. Y cuando vemos la parte embriológica de los senos paranasales, hablamos que estos vienen a ser divertículos de la pared lateral. ¿Qué es un divertículo? ¿Qué es un divertículo? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? Como una información, un divertículo viene a ser como una saltemos, como una bolsita, algo así, pero para que vea la formación. Como una bolsa de aire. Eso es un divertículo, una bolsa de aire, formada por capas histológicas. Hay divertículos en el intestino, hay divertículos óseos. En este caso, los senos paranasales provienen de divertículos óseos, es decir, pequeñas formaciones de aire que han ido excavando a través de la evolución embriológica, a medida que van desarrollándose el feto, va desarrollándose, excavando en el macizo peritoneal, hasta llegar a su tamaño definitivo. Entonces, se dan dos divertículos principales, los del seno anterior y los que van a formar los senos paranasales posteriores. Y así tenemos un pequeño resumen de los senos, ¿no? El seno maxilar tiende a ser el primero en desarrollarse hacia el día 70 de la gestación, justo por encima del coronete inferior. Su neumatización, ¿a qué se refiere con neumatización? ¿Qué es eso? La neumatización es el proceso a través del cual este divertículo, esta pequeña bolsa se empieza a llenar de aire, se empieza a neumatizar. Entonces, ese proceso de neumatización alcanza los grupos orbitales al segundo año y es el puesto mandado hasta los 9 años. Es decir, es el primero en aparecer, pero es uno de los últimos en terminar de formarse. Es un proceso bastante largo el que sigue desde la nacimiento. Incluso continúa hacia los 15 años. El etmoidal es el primero en neumatizarse. Los senos etmoidales, estos que están arriba, son los primeros en neumatizarse. Comenzando a formarse el vertebral síndrome de Lynch a nivel de la originación de la cavidad nasal. Entonces, este que aparece
seno frontal se desarrolla a partir de senescencias óseas en el seno frontal, en el hueso frontal, que están ausentes al nacer. ¿Por qué? Porque si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver a un recién nacido, tocar a un recién nacido, la mayor parte de la zona frontal está ocupada por su fontanela anterior, la fontanela anterior. Entonces, cuando esto termina de osificarse, termina de pegarse, completamente, recién va a dar paso a la formación del seno frontal. Esto más o menos desde el segundo año. ¿Correcto? Y el seno esfenoidal, que es del mismo hueso esfenoidal, aparecen dos osículos, pequeñas vesículas, que son sus centros de donde va a comenzar su normalización. Realmente eso se estima que se da entre el segundo al cuarto año de vida, ¿no? Entonces ha sido un seno mucho menos estudiado, a diferencia de nosotros. Entonces se entiende más o menos el proceso de formación de los senos, ¿no? Entonces, tiene una forma de pirámide. Esta pirámide es excavada hacia atrás, hacia lo que viene a ser este hueso. ¿Cómo se llama? Hueso Cigomático. Hueso cigomático. Esta pirámide va a excavar hacia el hueso cigomático en una forma cónica, donde va a tener una base que va orientada hacia la cavidad nasal. Es un favor. El hueso etmoide, ¿cierto? A través de la crista vertical. Esta vendría a ser su cristalaria. ¿Sí? Eso sí lo pueden identificar fácilmente, ¿no? Su cristalaria. ¿Sí? La cristalaria. Acá, ahí. Esta. ¿Sí? Sí se nota, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos lo que vienen a ser senos paranasales, nosotros identificamos primero lo que es el hueso cigomático. Una vez identificamos el hueso cigomático, entendemos que detrás de esta estructura hay un espacio vacío, hay una bolsa vacía. Y aquí se va a ubicar el seno maxilar. Seno maxilar que va a tener esta orientación, donde esta va a ser la base, esta va a ser su borde inferior, este va a ser su borde superior y su ápex o la punta de ese vértice va a estar metido dentro de lo que va a ser el hueso cigomático. ¿Correcto? Vayan identificando ahí. Entonces, acá lo vas a ver mucho mejor. Esta estructura cónica metida en lo que viene a ser el hueso cigomático. ¿Sí? Sí. ¿Se nota? Sí. Listo. ¿Acá también? Gracias. ¿Se notó? Sí. Esto, el vértice lo estamos viendo apuntando hacia acá, hacia el hueso cigomático. La base hacia lo que viene a ser la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. La pared superior, el borde inferior de la órbita. Y la pared inferior, o borde inferior, viene a ser la porción alveolar del maxilar. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguno tiene duda del seno maxilar? No. Entonces, lo que les había mencionado inicialmente cuando retiraban lo que vienen a ser los cornetes o conchas y dejaban expuestas las zonas más internas, veíamos en esta zona la zona de la apertura del seno maxilar o el ósculo del seno maxilar, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Usted es José Miguel? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? José Miguel. ¿En qué grupo estás? Ayer anatomía 1. AP1, AP2, AP3. ¿Ah? ¿En qué grupo eres? AP1. ¿Y esto qué corte vendría a ser?
Sagital. Coronal. Corte coronal. Ah. En este corte coronal, ¿qué es lo que identificamos? Primero, las órbitas. Identificamos las órbitas, es más, incluso incluye algunas partes de los músculos del ojo, ¿no? Ahora, esta viene a ser la cavidad nasal. La cavidad nasal. Si nosotros recordamos, la cavidad nasal tenía como vecino al seno maxilar. El seno maxilar, que a través de su ostium del seno se comunica con la cavidad nasal. Ahora, por encima del seno maxilar, medial a la cavidad orbitaria y lateral a la cavidad nasal, ¿qué encontramos? El seno etmoidal. Etmoidal. Maxilar Etmoidal. Correcto. Entonces, miren, entre la órbita y la cavidad nasal está el seno etmoidal. Etmoidal. Entonces, lo que quiero ahora es que ustedes le hagan una foto mental con esos colores. Guárdenlo en su memoria. Porque ahora viene lo que se hace en radiología, una imagen tomográfica también en corte coronal. Entonces, ustedes recuerdan los colores, me van a decir, esto viene a ser la Ahorita. esto viene a ser la Etmoidal. esto viene a ser los senos, Etmoidales. seno, Maxilar. La base del diagnóstico por imágenes es la anatomía. La base de... Ustedes quieren entender a futuro, cuando lleguen al curso de aquí en 2 ciclos más, pero que se lleva diagnóstico por imágenes, si ustedes quieren después una tomografía, una radiografía, una ecografía, tienen que saber anatomía. Porque se dan cuenta que cuando tú tienes ya el pantallazo de colores, el pantallazo básico de la anatomía y lo comparas con la imagen seca en blanco y negro, es mucho más fácil de entender lo que está pasando. Entonces ya ahí en ese proceso les enseñarán por qué se ve más oscuro, ¿no? Por la densidad del aire. ¿Por qué se ve más plumioso? Porque es la densidad del tejido. Y va a cambiar sin densidad líquida, sin densidad sangre, sin densidad aire, sin densidad hueso, sin densidad metal. Cada cual tiene sus densidades radiológicas. Pero se dan cuenta que hay una relación directa entre lo que hemos estado viendo y esto. Esto es la aplicación clínica de la anatomía. ¿Se entiende para qué les va a servir? Cuando hablamos de la vascularización del seno maxilar, hablamos que es irrigado por ramas de la arteria maxilar interna. En este caso, que es una rama terminal de la carótida externa. La parte del canal nervioso por la vena facial y la vena maxilar. Y cuando hablamos de la inervación, hay que ver un punto en común de todos los senos. Todos los senos están inervados por el sistema trigémino simpático. Todos. Lo único que va a variar es qué rama. Nada más. Entonces, en este caso, el seno maxilar está inervado por la segunda división del trigémino. ¿Qué ramas de la segunda división del trigémino? El alveolar superior, el palatino anterior, el nervio infraorbital. Entonces, acá tenemos parte de la proyección de B2 proyectándose hacia lo que viene a ser todas las ramas del seno maxilar. Todas estas tres están proyectadas en esta zona. Cuando hablamos del seno etmoidal, ya nos ubicamos, ¿cierto? Seno etmoidal, entre la órbita y la pirámide nasal, que es el díaz. ¿Correcto? Seno etmoidal. Si hablamos del seno etmoidal, decimos que esto es un conjunto de celdas que en realidad se dividen en dos sistemas. O se dividen en un sistema anterior y un sistema posterior. Dentro del sistema anterior encontramos el sistema abular, preabular del onciforme y el preabular del neotomio. Estos en realidad son los más relevantes. El sistema posterior también tiene su propio sistema de celdillas, pero es menos relevante, es más de especialidad. Lo importante acá, en el sistema el seno etmoidal, cuando hablamos de su vascularización, nos unimos aquí. El etmoides anterior, etmoides posterior. El etmoides anterior es irrigado por la arteria etmoidal anterior más el seno palatino. El etmoides posterior está irrigado por la arteria etmoidal posterior
más la arteria del cornete superior. ¿Se entiende? Entonces, en la irrigación de la arteria etmoidal vamos a dividirlo en anterior y posterior. La anterior, arteria etmoidal anterior, más la esfenopalatina. La esfenopalatina, ¿dónde has escuchado ese nombre? La esfenopalatina. El plexo de Kieselbach, ¿no? Cuando hablábamos del plexo de Kieselbach, ¿no? ¿Te recuerdas? Entonces, ¿por qué? Porque hay una irrigación en conjunto en toda esa zona. Ahora, en el muelle posterior se debe irrigar con la arteria del muelle posterior más arteria del cornete superior. El drenaje venoso ya entra allá del seno cavernoso, la vena facial, plexo técnico maxilar. Aquí es más importante el seno cavernoso, que ya tiene que ver con el drenaje venoso cerebral. Eso lo han hecho en yoga, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la inervación del seno etmoidal, hablamos de esa relación directa que hay con lo que viene a ser. ¿Qué es esto? Los músculos del ojo confluyen en un punto tendinoso inicial, conocido como el anillo de zinc, ¿no? A través del anillo de zinc, ¿qué protruye? ¿Qué ingresa? Nervio óptico. ¿Y qué más? La arteria oftálmica. Oftálmica, aórtica. Y una vez que ingresa, inmediatamente al ingresar, una de sus dos primeras ramas son las arterias etmoidales, que van dirigidas hacia tanto las eldías etmoidales anteriores como las eldías etmoidales posteriores. Ahora, en la parte inervativa, la rama que está ligada a la inervación del etmoidal es el trigémino en la primera rama. Recordamos que con el maxilar era la segunda, con el etmoidal es la primera. Cuando hablamos del seno frontal, recuerdan el seno que hace el último en aparecer. Entonces, cuando hablamos del seno frontal, hablamos de estas cavidades neumáticas separadas por un tabique que se desarrollan en el espesor del hueso frontal. Se proyecta por encima de la parte anterior de la fosa nasal y la órbita y se comunican con la fosa nasal a través del conducto nasofrontal. Esto quiere decir, todos los senos de una u otra manera se comunican con la cavidad nasal. Vimos que el seno maxilar tenía su ósculo hacia el meato medio. En este caso, el seno frontal tiene su propio conducto que va a drenar hacia la cavidad nasal. Entonces, aquí vamos a distinguir cuatro caras. Una cara anterior que es su cara ósea. La cara anterior que es su cara cutánea, porque es la que está cubierta por piel hacia adelante. En general es la parte más gruesa, es la parte ósea más gruesa. La parte posterior, que es una porción cerebral, es una lámina bastante delgada, que es esta porción de acá atrás. Es bastante delgada, por eso cuando hay traumatismos, hay golpes en la cabeza, sobre todo a nivel frontal, se llega a fracturar la pared posterior del seno frontal y la sangre del cerebro, más el líquido cefalorraquídeo, ingresa hacia el seno, muy bien, ocupando su espacio. Entonces, es más, el aire contenido en esa zona ingresa al cerebro, generando un neumoencefalo, llevando al cerebro a exponerlo a una posible infección, porque los gérmenes contenidos acá ingresan hacia la cavidad cerebral, hacia la parte craneal. Tiene una cara inferior u órbito nasal. Esa cara inferior se va a dividir en un segmento orbitario y el segmento etmoido nasal. El segmento etmoido nasal, ¿por qué? Porque va a tener contacto con el etmoides y con la parte nasal. Y una cara interna o intersinusal, que básicamente es el tabique que divide. Ahora, el seno frontal no siempre va a venir de a dos, también hay variantes anatómicas en donde hay un solo seno frontal. Aquí es anormal, es una variante anatómica. En este caso, nosotros en esta parte de acá podemos ver el seno frontal desde su cara posterior. ¿Sí? Seno frontal desde la cara posterior. ¿Se nota? Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron por allá? Ahora, cuando hablamos
de su irrigación esté irrigado por la arteria pulmonar anterior y la arteria pulmonar medio, su drenaje venoso, aquí esto es importante, el drenaje venoso va a confluir en el seno sagital. Seno sagital. ¿Recuerdan la audio? Ahora sí voy a arreglar mi ropa. Seno. Y la inervación de igual forma, el nervio simpático a través del nervio montánico del río. Notificación de los talleres. Quiero verlo. Ahora escribirlo. El seno esfenoidal que viene en la sala, son dos pequeños osículos que dan forma a lo que viene a ser el seno esfenoidal. Son cavidades neumáticas asimétricas situadas en el centro macizo facial y desarrolladas en el cuerpo del esfenoide, separadas por un tabique dental. Lo único relevante anatómicamente aquí es el acceso que le permite esa pared anterior para lo que viene a ser la hipófisis, ¿no? Para los procedimientos. Pero ¿cuál es el riesgo de este seno? Su drenaje venoso. Tanto el seno frontal, el seno etmoidal y el seno esfenoidal son los senos que con menor frecuencia se infectan. Tenemos una enfermedad que es la sinusitis, que es una infección. El más frecuente es el seno maxilar, el 80 o 90%. El otro 10% se distribuye en el resto del senos. El más infrecuente de todos es el esfenoidal. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en el drenaje venoso de estos tres senos terminan confluyendo con el drenaje venoso cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar si se infecta el seno esfenoidal? Por compartir ese mismo drenaje venoso, las bacterias contenidas ahí van a pasar hacia el drenaje venoso cerebral, siendo un riesgo de poder, pues, el paciente pueda dar una meningoencefalitis. Entonces, cuando un otorrino identifica que un paciente está con una infección del seno esfenoidal o del seno etmoidal, normalmente lo hospitaliza para un tratamiento antibiótico agresivo, porque entienden que el riesgo inmediato de que esa infección se vaya hacia el tejido cerebral y termine en una meningoencefalitis, que es mucho más peligroso incluso por esa cuenta. Entonces, el drenaje venoso termina directamente en el seno cavernoso o el seno coronario de la axila turca. Particularmente por eso explica las complicaciones de las sinusitis arteriales. Y cuando hablamos de irrigación, proviene tanto de lo que es la arteria térico-palatina como de la arteria etmoidal posterior. Y la inervación proviene de lo que es la etmoidal posterior, las ramas del etmoidal posterior.